Bueno, lo decíamos antes de la pausa, le preguntábamos al intendente, estamos hablando de la temática de la seguridad, de lo que tiene que ver con algo que ha sucedido en la semana anterior, en 3 de febrero. La cuestión es, en 3 de febrero, ¿hay lugares más complejos que otros en función de la temática esta de la seguridad? Sí, como en todos los municipios, por diferentes factores geográficos, socioeconómicos, de movilidad, como antes se decía acá, donde hay un acceso que es una vía de escape, genera quizá una situación un poco más propicia para determinados delitos. Pero bueno, en base a eso nosotros tenemos un mapa del delito, identificados los tipos de delito, dónde ocurren, a qué hora, y en función de eso tomamos decisiones. Nosotros tenemos un sistema con Nación, con la ministra Bullrich, que se llama de policiamiento por puntos calientes. Nosotros identificamos un punto caliente, que significa que ahí hay una recurrencia mayor de un tipo de delito, y nosotros tomamos medidas para prevenir en ese lugar a la hora en que ocurre determinado delito, digamos, ¿no? Y de esa manera lo que vamos es o desplazando el delito o bajándolo, que es lo que ocurre en muchos casos. Venimos trabajando muy fuerte en la zona de Pineral y Villa Mateu, la zona de Casero Sur. De hecho, estamos trabajando en una obra límite que también sea de contención en Pedriel o República, con el municipio de Morón, frente al barrio Carlos Gardel. Hemos trabajado mucho en Ciudadela, trabajamos mucho en el norte y en todo el límite con San Martín. Lo que no significa que no haya episodios en otros lados, y también, bueno, nos estamos ocupando. Es un tema de tiempo, de trabajo en el tiempo, de mucho profesionalismo. Yo no creo que la solución sea solamente policial, les digo la verdad. Para mí la solución tiene que ver con las oportunidades, con el laburo, con la educación, muchísimo con la iluminación. Hemos hecho hace poco una inédita licitación de luminarias, que hoy me dicen es referencia en todo el conurbano por los precios que hemos conseguido. Una licitación súper competitiva, que entraron un montón de oferentes y nos dio un precio espectacular para el vecino de 3 de febrero. La luz LED, la más chica, terminó en $210. Es un número de referencia muy importante, producto de una licitación muy transparente y muy competitiva. Así que vamos a seguir poniendo LED. De hecho, hablaba con los intendentes el otro día de poner objetivos, es decir, quiero un municipio todo LED en tantos años, porque el LED, además de traerte seguridad, requiere menos mantenimiento y ahorra energía. Al final del día te ahorra plata a vos como municipio. Así que son muchas las cosas que hay que hacer y no vamos a aflojar. La oposición ha sido bastante crítica en función de la temática de la seguridad. De hecho, algunos sectores incluso manifestaron lo que vos recién decías del COM, con cierto retraso y cuestiones que por ahí no se ponen, o al menos ellos no acuerdan demasiado. ¿Vos crees que ese va a ser un lugar en donde ellos se sientan más cómodos para criticar la gestión? Mira, a mí no me preocupa eso, Enrique, la verdad. Me parece que es el rol de ellos, es marcar lo que falta, es ser fiscales de la comunidad en aquellas cosas que quizás no se dan en tiempo y forma. Yo lo que digo de mi lado es, siempre van a encontrar en nosotros respeto, la explicación de por qué pasa lo que pasa, desde esta cuestión que mencionás, u obras como el barrio de Erqui, siempre con humildad, diciendo por qué estamos como estamos, pero con la convicción también de que en nuestro gobierno primero hay obras, antes no había. ¿Okay? Cuando yo asumí me decían no se puede circular por los cráteres, hoy me dicen no se puede circular por tantas obras. No solamente que hay obras, sino que las obras empiezan y terminan en los plazos convenidos, superando las dificultades que puedan surgir. ¿Alguien imaginaba que 3 de febrero iba a tener en tan poco tiempo Metrobús en la Ruta 8, la Márquez en obra, Rivadavia y Gaona Nuevas, la Avenida San Martín? Y esto estoy hablando solo de las obras más emblemáticas. Ahora estamos trabajando para combate de Pavón, vamos a trabajar, ya hablé con el ministro Gigante, para poder hacer Triunvirato, que es límite con San Martín. En fin, hay un volumen de obra, estoy hablando solo de un tema que es muy importante. Y después, las críticas son bienvenidas para mejorar. Sebastián. Yendo a lo político, habías hablado en el primer bloque respecto de lugares, municipios donde le había ido muy bien a Cambiemos, en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos están en el oeste y son lugares donde hoy no gobierna Cambiemos, como es el caso de San Martín, Hurlingham y Ituzaingó, donde se ganó en estas elecciones. ¿Cómo van a trabajar para obtener la intendencia en aquellos lugares? Vamos a trabajar como hacemos siempre en equipo, fortaleciendo la gestión provincial donde no somos gobierno a nivel local,
Y después armando los que ya tenemos la experiencia de gobernar, armando una reflexión de gestión y de gestión electoral para ayudar a los compañeros que están en esos municipios, especialmente los que ya tienen un perfil, que ya están perfilados hacia, digamos, ¿no? A que puedan construir ese diálogo, esa vinculación fuerte con la comunidad a la que representan o quieren representar, armar un buen equipo y un buen plan de gobierno. Yo creo que con el empuje del presidente, de la gobernadora, con ya los ejemplos de gestión que tenemos en el conurbano, nosotros creo que somos uno con Morón, el corazón del oeste, empieza a copiar el voto de cambio del norte, que quizá era un poco más natural, y realmente se expande la mancha de Cambiemos a muchos lugares del conurbano, incluidos municipios donde no gobernamos. Creo que si trabajamos bien entre todos esto, acompañamos a las personas que están representando ahí, a los concejales, a los que van a ser candidatos, vamos a tener una oportunidad de ser muchos más en el año 19 los que tenemos gobiernos locales en todo el Gran Buenos Aires. Y ahí quiero aprovechar para decirles algo que viene como debate también, y que yo lo quiero promover fuertemente porque me siento de a poco, además del intendente 3 de febrero, la responsabilidad de ser referente de los municipios del conurbano y de los gobiernos locales. Por suerte viene más dinero a la provincia y viene institucionalmente, viene por ley, por un pacto fiscal que le va a dar a la provincia lo que la provincia merece, año 18 y año 19. ¿Y eso cómo va a repercutir en los Ahí municipios? viene, justamente, muy buena pregunta. No es un capricho de un presidente que le da a una gobernadora un dinero, sino que es un acuerdo entre todas las provincias. Ahí viene la otra discusión, que es cómo se reparte al interior de la provincia, hacia los municipios. Y yo les voy a dar un dato. Los municipios del conurbano representamos el 55% de la coparticipación de la provincia hacia municipios y tenemos el 74% de la población. O sea, nosotros vamos a empezar a hacer un planteo parecido al que hizo la provincia con la nación y con el resto de las provincias. ¿Que le den el 74%? No, sería ¿qué quiero decir? Los municipios del conurbano somos muy populosos, tenemos muchas demandas, algunas nos exceden en nuestras competencias y tenemos recursos escasos, salvo algunas excepciones que por socioeconómico tienen más contribución a nivel local de tasa local, ¿no? Como podrían ser los municipios del norte, y esto no significa que sean fáciles de gobernar, tienen otro tipo de demandas más complejas. En definitiva, nosotros queremos que se escuche este reclamo, y seguramente así va a ser, de que los municipios, siendo responsables, no convirtiendo la gestión en un aguantadero de la política como hacen algunos intendentes, lamentablemente, ¿no? Sino gestionando con ese recurso, mejorando la vida de las personas. Necesitamos más recursos en el conurbano para poner en condiciones la vida de la gente en este lugar, porque hay que tener también en cuenta este dato, donde viven casi el 30% de la población del país, en menos del 1% del territorio de la República Argentina. O sea, la concentración de gente y de demandas es muy alta, nuestra responsabilidad es mucha y necesitamos, sin dudas, siendo criteriosos, más recursos para poder responderle a los vecinos. Pero eso... ¿Hay posibilidad de discutir en el marco interno de Cambiemos, digo, una reforma tributaria que digamos, contemple mayor cantidad de ingresos para los municipios? Lo alto es lo que venías diciendo, sí. Esto de la necesidad de más recursos, pero ¿hay garantías como para poder discutir en el seno partidario eso? Sí, hay, más que partidario, esto se va a conversar en los ámbitos que corresponden del Senado y de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con los ministros de la provincia, empezando por el ministro Hernán Lacunza, que este planteo lo tiene muy claro. Si vos agarrás, y les pido que hagan alguna vez este ejercicio, y hacen la coparticipación por habitante de los 135 municipios, se van a llevar muchas sorpresas, porque los que recibimos menos dinero por habitante somos todos municipios del conurbano, y los que reciben más dinero en términos de habitantes son municipios del interior rural. Y esto es algo que seguramente, y no va en detrimento de nadie, sino de sincerar una situación en la que hay muchas demandas en el conurbano que nosotros tenemos que abordar con recursos, y va a haber comprensión seguramente. Pero no hay más allá de que es cierto los escasos recursos, digamos, pero no hay una contradicción en fomentar o desfomentar lo federal, digamos, porque esto lleva a concentrar más a la gente en estos lugares, digamos. O sea, si el concepto va a ser tenemos más habitantes, tenemos que recibir más dinero, o sea, es imposible que esos habitantes se vayan hacia los otros municipios que en realidad, más allá de tener menos habitantes, también necesitan de mayor cantidad de gente. Digo, esto del federalismo y que por ahí
se discutió mucho con los gobernadores en esta última etapa cuando benefició a Buenos Aires, ¿no? Sí, yo te diría que la conformación del AMBA tiene razones históricas, sociológicas, laborales, muy válidas. No es concentrar más. La concentración es el producto de cómo funciona el área metropolitana de Buenos Aires con un centro eje laboral. Mucha gente de 3 de febrero de San Martín, por poner algún ejemplo, trabaja en la capital y no podría vivir nunca en Pila, en Tapalqué o en Tordillo. Este es un centro urbano, laboral, de servicios, cultural, y esa es la realidad con la que convivimos. Eso es muy difícil que lo podamos revertir porque además en todo el mundo hay una tendencia a la urbanización, no a lo contrario. Y esto no va en detrimento de los pueblos del interior, de nuestra querida provincia de Buenos Aires, que además guardan como ningunos la tradición, lo autóctono y muchos de los valores fuertes de la producción de la provincia de Buenos Aires. Lo que digo es que hay una realidad de concentración urbana que no la vamos a cambiar de la noche a la mañana y tampoco, eso va a suceder porque las personas viven en Sáenz Peña o en Villa Bosch, no solo porque quizá vinieron sus abuelos a ese lugar, sino porque es un lugar que les resulta útil para su vida social, laboral, porque acá están las pymes, porque acá está el comercio. Entonces tenemos que dar cuenta de eso y contar con los recursos acordes con los desafíos que genera tener ciudades o municipios como 3 de febrero que tienen tamaño de provincia en población. 3 de febrero en población es más grande que 4 provincias argentinas. Y va a seguir creciendo además porque es lógico que se densifiquen estos lugares, tienen que hacerlo racionalmente, no con edificio en cualquier lado, pero en muchas zonas, yo siempre digo, vos vas por la avenida San Martín en Caseros, ¿y qué ves? Todos los locales son de una planta, en una avenida ancha y céntrica, donde ya tenés todos los servicios, donde tenés el colectivo y tenés el ferrocarril. Entonces ahí podrías tener más densidad. Porque tenés todo listo para tenerla. Y podrías perfectamente tener el mismo local que hoy tenés, la pescadería, la mercería, el bar abajo en un edificio más alto viviendo más gente. O sea, lo que se llama el uso mixto, comercio abajo con vivienda. Y esas son cosas que se promueven desde la legislación y van a generar ciudades más densas que también generan nuevas demandas que tenemos que saber administrar. A eso iba con respecto a la temática de la preocupación vecinal, ¿no es cierto? Vos tocaste un tema clave que ya lo había manifestado en el bloque anterior, que tiene que ver con proyectos que tienen con bajar los edificios, para decirlo de alguna forma, algo que impulsó mucho la gente de Ciudad Jardín, de lugares que son... Hay 3 barrios que tienen una forma de limitación en altura sancionada en el Consejo antes de nuestra administración, que son Ciudad Jardín, La Herradura de Villa Bosch y Lourdes en el entorno de la iglesia. Sí, que es terrible. En Villa Bosch, en lo que es el límite con San Martín, la entrada a Villa Bosch, parece que estás en otro lugar del 3 de febrero. Pero iba a la temática de los edificios, a la temática de lo que tiene que ver con el reordenamiento de tránsito, que parece una cosa, pero una cosa trae la otra, en definitiva. Sí, y por último, creo que hay un impulso muy interesante y avance en función de los lugares que aún todavía no tienen cloaca, ¿no? O sea, son temáticas más que interesantes para la gente. Sí, mira, resumiendo, para nosotros la seguridad, tema número 1, todo lo que es el espacio público y la infraestructura, porque eso hace que la gente viva mejor, las calles, la luminaria, la dignidad de tener agua y cloaca, como estamos avanzando en Podestá y en el barrio Libertador. Yo siempre cuento que fui el otro día con el embajador de Holanda a ver a un vecino, Santos, en el Libertador, nos esperó con un mate, primer mate con agua corriente, después de 40 años. Eso es clave, fundamental. Después la salud, la educación, de a poco vamos viendo progresos, las unidades sanitarias están mejor, tenemos un plan de obras, aparece el pediatra, tenemos el SAME, no se cobra en la sala de salud como se cobraba antes, la UPA que estaba cerrada volvió a estar abierta, se llama Centro de Salud Ilia. Los jardines de infantes están infinitamente mejores, un cambio descomunal en los jardines de infantes municipales, donde mejoraron en lo edilicio, pero también tienen merienda, desayuno. Bueno, y todo esto es lo que hace al progreso social. Vos decís el tránsito y decís muy bien. El tránsito es un ordenador de la vida comunitaria. El tránsito, la movilidad, por dónde cruza el peatón. Yo quiero que el peatón pueda cruzar por una senda peatonal correcta, con una rampa de esquina, que no haya un auto puesto en el medio. Hemos armado un cuerpo de tránsito al que todavía, y debo decirlo, los vecinos no le prestan suficiente atención. Hay como una rebelión permanente desde la idea del caos y la anarquía, que es de donde venimos. Porque si vos no tenés
un Estado, como pasaba antes, que quiera controlar, que quiera regular, que quiera ordenar la vida comunitaria, la comunidad hace lo que quiere. Pone el auto arriba de la vereda, estaciona delante de la parada de colectivo. Y ese cambio no es de la noche a la mañana, es un cambio cultural, va a llevar tiempo, pero insistiremos en eso. Y el tránsito es fundamental. Vamos a cambiar algunos sentidos de calle, vamos a hacer par vial, que se llama una va para acá, la otra viene. Vamos a reformar en algunos lugares donde se estaciona, como ya hicimos en la Avenida La Plata en Santos Lugares. Vamos a ordenar algunas esquinas que son un lío. Martín Coronado, yo soy de ahí, vos Sí. sabés que hubo un problema con el San tema de lo Lorenzo que... y Alem. Y Alem, y no solo eso, sino con la parte de Antártida Argentina. Yo entiendo también que hay algunas cuestiones que tienen que ver con la gente, porque en definitiva uno está acostumbrado a vivir en un lugar de barrios bajos y de golpe no solo te invaden los edificios, que es un progreso por un lado, pero por otro lado también tenés una cantidad de tránsito inesperado y alto tránsito, digamos. Sí. ¿Cómo se hace para que se conviva en ese ámbito o para que se fusione, digamos, aquel que tenía la ilusión, digamos, en el no progreso de haber, porque lo manifestaban los vecinos, ¿no? Decían, yo compré acá porque era tranquilo, sí, bueno, pero el progreso de una u otra manera siempre llega, digamos, ¿no? ¿Y cómo se hace para que aunar esas partes, digamos, ¿no? Bueno, conversando, escuchando mucho al vecino y tomando decisiones que contemplen los intereses de todos, sabiendo que no es blanco-negro, que hay grises, y que, como vos decís, un barrio cambia en el tiempo, tiene que conservar sus valores, pero también adaptarlos a los usos del presente. Es imposible que vivamos en la nostalgia de barrios de casas totalmente bajas, con pileta. Claramente los servicios evolucionan con el tiempo. Hay que ser muy claro en que no puede haber un desorden como el que venía, donde te aparecía un edificio en cualquier lado, como yo decía antes. Hay que ver las consecuencias de la densidad, dónde estacionás, cómo se adapta el centro comercial. Pero yo quiero un 3 de febrero mucho más amigable, mucho más agradable, con desarrollo local, con un comercio que crezca y que no se vayan los vecinos de Ciudadela a Ramos o los de Santos Lugares y Caseros a Devoto, que sea más caminable, menos auto, no agarrar el auto para todo. Yo siempre menciono, a veces tengo la tentación, estoy en Santos Lugares, de agarrar el auto para ir a la carnicería. Son 3 cuadras, ¿por qué no las caminás? O sea, eso también hace a la vida de barrio, a conversar con el vecino y a no pretender cargar con tu auto un estacionamiento que no va a dar, porque si todos queremos ir a la carnicería en auto, no va a haber espacio para todos. No. Entonces, son también cambios que tenemos que ir generando entre todos. Vamos a un corte, la última pausa y el último bloque con el intendente.